Hola, yo soy Dulce, estudiante de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia, y el día de hoy les hablaré acerca de las medidas universales de protección. Como equipo de atención a la salud, enfermería debe de brindar un cuidado de calidad que no solo comprende la satisfacción de las necesidades del paciente, sino también de su protección contra riesgos dentro de un centro hospitalario, donde los microorganismos perjudiciales pueden transmitirse de diversas formas. Por ello, es importante el uso de medidas de protección para disminuir los riesgos. Las medidas universales de protección son aquellos recursos y técnicas que ayudan a evitar o disminuir el riesgo de adquirir o diseminar las infecciones nosocomiales. Para conocer su clasificación debemos de conocer antes los tipos de paciente que podemos encontrar en el ambiente hospitalario. Existe el paciente infectocontagioso. Se considera paciente infectocontagioso aquellos que cursan o padecen alguna enfermedad de origen infeccioso, y el manejo inadecuado puede derivar en transmitir la infección al profesional de salud o servir de vector a otra persona. Por otro lado, tenemos los pacientes inmunodeprimidos. Estos se caracterizan por alteraciones en la inmunidad fagocítica, humoral o celular, que condicionan un elevado riesgo de presentar complicaciones infecciosas o procesos oportunistas. Medidas universales de protección cuentan con una clasificación. Para conocerlas se toman en cuenta características como los tipos de transmisión de las enfermedades, así como los tipos de aislamiento, y se clasifican por colores, como lo veremos a continuación. En rojo tenemos las precauciones estándar, en amarillo las precauciones por contacto, en verde precauciones por gotas, en azul precauciones para vía aérea y por último en gris precauciones para pacientes inmunodeprimidos. Precauciones estándar. Todos los pacientes deberán de ser manejados de acuerdo a las medidas estándar independientemente del área en el que se encuentren. Dentro de estas precauciones se encuentra el lavado de manos. Esto de acuerdo a la OMS en sus 5 momentos. Uso de equipo de protección en el cual entran guantes, batas, gogles o lentes, cubrebocas y gorro. Esto principalmente para evitar el contacto con sangre, secreciones y líquidos corporales. Y por último, contenedor de RPBI. Precauciones por contacto. Es el mecanismo directo de transmisión de microorganismos. Implica un contacto directo de cuerpo a cuerpo o indirecto cuando el contagio es a través de un objeto contaminado y que funciona de intermediario. Dentro de las medidas que se deben de tomar en este tipo de precaución está el lavado de manos, el uso de equipo de protección como lo son guantes, bata, gogles o lentes, cubrebocas de alta eficiencia, botas y contenedor de RPBI. Algunas recomendaciones a seguir son el uso de un cuarto privado. Si no es posible, colocar al paciente en un cuarto doble junto a otro paciente con el mismo diagnóstico. Evitar el traslado del paciente de requerirse notificar a otros servicios. Limpiar y desinfectar el equipo inmobiliario utilizado con el paciente. Visitas restringidas a los familiares o acompañantes. Personal de enfermería deberá de proporcionar la información para poder ver a su paciente. Algunos casos en los que se pueden aplicar este tipo de precauciones son en infecciones intestinales como el Clostridium difficile, virus de influenza o sincitial respiratorio y enterovirus en infantes, al igual que en infecciones de la piel altamente contagiosas o que pueden ocurrir en piel seca como difteria, herpes simple, pediculosis, impétigo, etc.
Precauciones por gotas. El mecanismo de transferencia del microorganismo infectivo al huésped es a través de la tos, estornudo, hablar o cuando se hacen determinados procedimientos que implican el manejo de esputo. El material infeccioso se deposita sobre la mucosa, este no permanece suspendido en el aire y mide alrededor de 5 micras. Dentro de las consideraciones que se tienen está el lavado de manos, uso de equipo de protección como lo son guantes, bata, gogles o lentes, cubrebocas, gorro y contenedores de RPBI. Algunas recomendaciones son el uso de un cuarto individual si no es posible colocar al paciente en un cuarto con otros pacientes a más de 1 metro de distancia. Trasladar al paciente lo menos posible, de ser así, colocar al paciente un cubrebocas y notificar a los servicios precauciones. Visitas restringidas a los familiares o acompañantes. Personal de enfermería deberá de proporcionar recomendaciones para ver a su paciente. Unos ejemplos en los cuales se pueden aplicar este tipo de precauciones son en el caso de la enfermedad invasiva por Streptococcus pneumoniae, Neisseria y Haemophilus influenzae, al igual que en el caso de meningitis, síndrome coqueluchoide, neumonía, etc. Precauciones para vía aérea. Se aplica principalmente en patologías cuya diseminación ocurre por la presencia de partículas de 5 micras o menos y que permanecen suspendidas en el aire. Dentro de las precauciones que se aplican está el lavado de manos, el uso de equipo de protección como lo son guantes, bata, gogles o lentes, gorro, cubrebocas de alta eficiencia y contenedores de RPBI. Algunas recomendaciones a considerar son: el uso de cubrebocas de alta eficiencia debe de ser un respirador efectivo del 95%, contra partículas menores de 1 micra. Utilizar un cuarto con presión negativa. De no contar con este, utilizar una habitación individual bien ventilada. Trasladar al paciente lo menos posible. En caso de requerirse, colocar al paciente cubrebocas y notificar a los servicios precauciones. Visitas restringidas a los familiares o acompañantes. Algunos ejemplos en los cuales se pueden aplicar este tipo de precauciones son: en el caso de tuberculosis pulmonar o laringea, varicela o herpes zóster diseminada, sarampión, Mycobacterium avium complex, aspergilosis, entre otros. Precauciones para pacientes inmunodeprimidos. En este caso se buscará un medio ambiente seguro para aquellos pacientes susceptibles a padecer alguna infección debido a su inmunodepresión. En este caso se aplicará lo que es el lavado de manos, el uso de equipo de protección como lo son guantes, bata, gogles, lentes, gorro, botas, cubrebocas de alta eficiencia, además de contenedores de RPBI. Algunas recomendaciones a seguir son el mantener la puerta de la habitación cerrada todo el tiempo. Trasladar al paciente lo menos posible. En caso de requerirse, colocar al paciente un cubrebocas y notificar a los servicios precauciones, además de visitas restringidas. Algunos ejemplos en los cuales se pueden aplicar este tipo de precauciones son en el caso de pacientes neutropénicos, pacientes recién trasplantados, pacientes en quimioterapia, inmunosupresión congénita, además de en personas que han sufrido quemaduras cutáneas mayores del 20% de superficie corporal. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.